Hoy día aprenderemos acerca del triángulo rectángulo. Se llama así porque es un triángulo que surge hacia un rectángulo. Mira, si lo completamos acá, formaríamos un rectángulo. O si juntamos estos dos, formaríamos un rectángulo. Al trazar su diagonal, vemos que se parte prácticamente en dos triángulos rectángulos. Y se llama triángulo rectángulo, aparte de que surge de un rectángulo, porque tiene un ángulo recto. ¿Ven? Acá también. Entonces sus tres lados cambian de nombre, porque los dos lados que forman al ángulo recto se llaman catetos y el lado más largo se llama hipotenusa. Igual acá, los dos lados que forman, ¿ves?, se llaman catetos y el más largo se llama hipotenusa. Además de formarse el ángulo recto, los catetos y la hipotenusa, también se forman dos ángulos agudos porque miden menos de 90. ¿Ven? Muy bien. Una vez que tengo los triángulos rectángulos, ya reconocí cuáles son los catetos, ya sé reconocer cuál es la hipotenusa. ¿Cómo hago para reconocer cuál es cateto opuesto y cateto adyacente? Ahí entran los dos ángulos agudos. Primero, miren que se forman dos. A este le vamos a llamar alfa y a este de acá beta. Ya, pero lo estoy haciendo por separado para que aprendas a reconocer. Esto es básico para la trigonometría. Entonces, si me refiero a este ángulo de acá, este que está pegadito a él, pegadísimo, es el cateto adyacente. Y el que está a su frente, ¿ves?, frente a él, es el cateto opuesto. Ya, entonces si el ángulo es este de acá, si el ángulo agudo es este de acá, el que está a su frente opuesto y el que está a su ladito, pegadito a él, adyacente. Entonces, en esta otra figura tenemos el ángulo beta. Si este es el ángulo beta, entonces esto es el cateto pegadito a él. ¿Por qué me estoy refiriendo a este? Entonces es el cateto adyacente. Y el que está a su frente vendría a ser el cateto opuesto. Ahora, antes de empezar un ejercicio, debemos recordar que el teorema de Pitágoras indica que la hipotenusa al cuadrado, esta hipotenusa elevada al cuadrado, es igual a la suma de los dos catetos, pero cada uno elevado al cuadrado. Por eso le estoy poniendo acá cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Para el teorema de Pitágoras no es necesario saber cuál es opuesto, cuál es adyacente, ¿ya? Opuesto y... Ya, ahora veamos las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Las he puesto así porque estas son las principales y estas de acá son sus inversas. Vamos a ver. Pero para esto hay que tener en cuenta uno de los ángulos agudos. En este caso vamos a tener en cuenta el ángulo alfa. Si este es el ángulo alfa, este que está pegadito a él es su cateto adyacente y el que está a su frente es su cateto opuesto. Entonces seno es igual a cateto opuesto, en este caso es B, sobre hipotenusa. Entonces cateto opuesto, en este caso está valiendo B y la hipotenusa C. Ahora vayamos a esto. El opuesto de seno es cosecante. Entonces si acá tenemos cosecante, será igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces será C sobre B. ¿Ven? Ahora, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto que está adyacente al ángulo alfa es A. Y la hipotenusa sigue siendo C. El opuesto, que es la secante, sería C sobre A. Y por último, la tangente, que es cateto opuesto sobre adyacente, que es opuesto B sobre adyacente
A. Y la cotangente es adyacente sobre opuesto. ¿Ven? Ahora, con respecto al ángulo beta, miren, es el mismo triángulo rectángulo, solo que acá está alfa. Y ahora vamos a ver con respecto al ángulo beta. Solamente cambiaría algunos datos, ¿ya? Igual, este lado de aquí, mire, le vamos a poner C, este B y este A. Hasta ahí todo igual. Cambia aquí, porque seno sería de beta es cateto opuesto, y el que está a su frente, esta vez a su frente, es su cateto opuesto. Entonces sería A. La hipotenusa sigue siendo la misma. Cateto adyacente vendría a ser en este caso B. Hipotenusa C. Tangente cateto opuesto, que es A, sobre cateto adyacente, que es B. Miren que es diferente al ángulo alfa. Por eso tienes que ver bien, identificar bien cuál es opuesto y cuál es adyacente con respecto al ángulo que te dan. Ahora, cotangente, secante y cosecante, fácil. Si ya he hallado esto, cotangente, el inverso. O sea, cateto adyacente va arriba y cateto opuesto abajo. Acá hipotenusa va arriba y cateto adyacente abajo. Hipotenusa arriba y cateto opuesto abajo. ¿Cómo hacer para memorizarme todas estas razones trigonométricas? Porque las tienes que aprender de memoria. Una de ellas es el SOHCAHTOA. Esta S significa seno. Esta O es cateto opuesto sobre hipotenusa. Esta C significa coseno. Y esta A, cateto adyacente, la H, hipotenusa. Este de aquí es la tangente, la T de tangente. O, ya te habrás dado cuenta, es cateto opuesto, y A, cateto adyacente. También que te puede, memotecnia se llama esto, que te puede ayudar bastante, es el COCA. COCA, así se llama, IP. Una vez que termines COCA, IP, debajo también pones COCA, pero empezando del último, COCA, IP. ¿Y qué significa esto? Este de aquí es seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Y si no, te memorizas esto de acá y te das cuenta que el otro es su inverso. ¿Ven, chicos? Entonces es fácil de hallar las razones trigonométricas. Ahora, ¿en qué lo puedo aplicar? Vamos a verlo ahora. Aquí tenemos un problema donde se está aplicando lo que hemos visto hasta ahora. Acá está el triángulo rectángulo y te dice que la hipotenusa vale... Ah, no, la hipotenusa todavía no sabemos, ¿ya? Vamos a hallar la hipotenusa, pero sabemos que este cateto es 5, este otro cateto es 12. Y te dice, miren, dado el triángulo ABC recto en B, si te dice recto en B, quiere decir que el ángulo recto va a estar en ese vértice. Entonces, ABC, cuyo ángulo alfa está ubicado en el vértice A, ahí está. Además, AB vale 5, mide 5, BC vale 12, haya todas las razones trigonométricas con respecto al ángulo alfa. Entonces, tenemos, primero identificamos, clave, eso es clave.
cuál es cateto adyacente y cuál es cateto opuesto. Como este es el ángulo alfa, el que está pegadito a él es el cateto adyacente y el que está opuesto a su frente es el cateto opuesto. Entonces cateto adyacente va a valer 5 y cateto opuesto 12. No conozco la hipotenusa, entonces aplico el teorema de Pitágoras, y Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto. Resolvemos, el cuadrado pasa como raíz y salió 13. Una vez que ya tengo la hipotenusa, hallo todas las razones trigonométricas y como me dicen del ángulo alfa, veo, ubico, escribo cuál es opuesto, cuál es adyacente, y simplemente con el SOHCAHTOA o con el COCA-COCA IP ya sé que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, 12 sobre 13. Coseno cateto adyacente, 5 sobre hipotenusa. ¿Ven? Luego tangente cateto opuesto, que es 12 sobre cateto adyacente. Y basta que haya estos tres. Cotangente, lo opuesto, lo inverso. Secante, lo inverso. 5 sobre 13, 13 sobre 5. Y cosecante, lo inverso de seno. 13 sobre 12. ¿Bien? Para esto nos sirve. Ahora también se pueden aplicar en otro tipo de problemas que lo veremos en un próximo video.